Bien, saludos a todos, bienvenidos otra vez al canal. Vamos a ver ahora lo que es un problema de cinemática de nivel bachillerato para todos aquellos alumnos que están cursando dicho nivel educativo. Como yo había dicho, iba a ser un video enfocado para estos temas, porque pues también es importante y porque pues obviamente son cosas que son relevantes conocer, ¿no? Que es fundamental comprender el porqué de ellas y cómo se realizan los problemas relacionados con esos tópicos. Bien, vamos a comenzar con esta sesión. Bien, vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacer esto un poquito más divertido, ¿vale? Porque aprender es divertido, aprender es interesante. No tienen que ser enunciados aburridos, tienen que ser enunciados también entretenidos que nos permitan imaginar las cosas de una forma más variada, ¿no? Una forma más divertida. Después de todo, también el canal tiene esa finalidad, por algo tiene el nombre que tiene, por algo geek, por algo relacionado con todo esto. Bueno, tenemos el siguiente enunciado. En una carrera de Mario Kart se enciende la luz verde para el inicio de la carrera, por lo que Mario arranca con una velocidad con una aceleración de 1.83 metros por segundo al cuadrado, perdón por la dislexia. En ese mismo instante, Bowser, que viaja en un helicopa con una rapidez constante de 9.14 metros por segundo, alcanza y rebasa a Mario para robar una superestrella. Tenemos dos incisos. ¿A qué distancia de la meta deberá llegar Mario para detenerlo? Y B, ¿a qué velocidad viajará Mario en ese instante? Como vemos, es un problema interesante que involucra muchas cosas, obviamente. Y vamos a preguntarnos el cómo se resuelve esto, cómo podemos desarrollarlo, de qué manera, cómo. Aquí lo que tenemos que hacer siempre que realizo problemas de física y siempre algo que siempre insisto y hago énfasis, es que es importante entender qué es lo que estamos haciendo o visualizar el problema. Si nosotros no tenemos un marco de referencia de estudio, una imagen de visualización, no podemos saber qué es lo que estamos haciendo, ni mucho menos comprenderlo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que realizar la representación física del problema de una forma gráfica. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener aquí a Mario, nuestro personaje favorito de Nintendo, y vamos a tener que él está en una carrera. ¿Sí? De acuerdo, vamos a tener que estar en una carrera. La carrera va a empezar, el semáforo va, bueno, la luz indicadora del Lakitu, que son aquellos Koopas que están en una nube, va a dar la cuenta de 3, va a iniciar, va a aparecer la luz verde, o las 3 luces verdes, porque son 3, para el conteo, y va a iniciar la carrera. En ese momento llega Bowser, como siempre, a arruinar todas las cosas, ¿no? Él llega con una velocidad, llega hasta un punto, y obviamente Mario va a querer alcanzarlo para detenerlo, ¿no? Para que no haga sus malévolos planes. Y va a tener que recorrer una distancia. Esa distancia que va a recorrer va a ser una distancia que vamos a nombrar X, simplemente. X, nada más. ¿Ok? En esa distancia X van a estar en el mismo punto los dos. Es la distancia X que tiene que recorrer para llegar a él. Y obviamente va a tener una velocidad tal y una distancia tal, que no conocemos ahorita. Tenemos que tomar como referencia ahora que ya visualizamos el problema. Tenemos que estudiar o considerar, mejor dicho, los datos iniciales que nos están dando. Bowser lleva una velocidad de 9.14 metros por segundo. Es constante, es una rapidez constante, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros escuchamos el término rapidez y velocidad. No es lo mismo rapidez y velocidad, porque la rapidez se define como la distancia total recorrida entre el tiempo. Y la velocidad como el desplazamiento total recorrido entre el tiempo. Distancia, para que no haya confusión, y desplazamiento son cosas distintas. Pero eso lo voy a enfocar en un video aparte. Porque ahorita no quiero enrollarme tanto con tantos temas en un solo video. Aquí claramente tenemos el enunciado que dice rapidez constante de eso. Pero hay que tomar en cuenta que esto es la rapidez promedio y velocidad promedio. Los cuales sí van a ser lo mismo. ¿Ok? Pero rapidez y velocidad son cosas distintas. Pero cuando son promedio es lo mismo. Entonces, tenemos que tener una velocidad tal
denotada como v subíndice b de Bowser, obviamente. Y vamos a tomar en cuenta los datos iniciales con Mario. Mario tiene una aceleración, disculpen aquí el error, vamos a denotarlo aquí. Hubo un pequeñísimo, bueno, ni pequeñísimo, un grave error aquí. Esto es aceleración, ¿ok? Esto es la aceleración de Mario, que va a ser igual a 1.83 metros por segundo al cuadrado, ¿ok? Es la aceleración. Aquí hubo un error de edición al momento de estar haciendo la presentación, no me percaté, una disculpa. Es la aceleración de Mario igual a 1.83 metros por segundo al cuadrado. Y después vamos a tener que la velocidad inicial de Mario es igual a 0, porque está partiendo del reposo, ¿ok? Está partiendo desde ese instante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo podemos resolver este problema? Tenemos que considerar que la distancia que recorran en ese punto va a ser la misma, ¿ok? Es la misma distancia. En el punto en el que se van a ubicar es la misma distancia. La distancia de Mario es igual a la distancia de Bowser. ¿Por qué? Porque es en el punto donde se van a encontrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que jugar con los datos que tenemos del problema. Entonces, vamos a tener esta ecuación cinemática que muchos han visto en sus cursos de física, física 1, porque es de los primeros temas que se estudia, ¿ok? Y porque es también de las cosas más sencillitas que hay. Ok, bueno. Eso es relativo después. No quiero asustarlos, pero bueno. Entonces, tenemos esto de aquí, que es la distancia de Mario va a ser igual ¿a qué? A la posición inicial de Mario más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Pero hay que tomar en cuenta algo importante aquí. Estos dos valores de aquí son 0. ¿Por qué? Porque parte del origen. Y la velocidad inicial de Mario es 0. ¿Sí? Entonces, esto de aquí va a ser 0. Eso no lo tomamos en cuenta en la expresión y entonces vamos a tomar en cuenta únicamente este lado de la ecuación, donde dice que la posición final de Mario va a ser igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Hace rato dije, creo que desplazamiento, me equivoqué. Es la posición final, que quede claro. Entonces, ya tenemos esta parte de la ecuación expresada, es decir, esta. Aquí tenemos una igualdad. Necesitamos expresar esto de aquí. ¿Y cómo lo hacemos? Pues simplemente aplicamos la misma expresión, la misma fórmula. La posición final de Bowser va a ser igual a la posición inicial más bla, 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 bla. ¿Ok? Aquí tenemos que tomar en cuenta también que este valor va a ser 0 y aquí este valor va a ser 0. ¿Por qué? ¿Por qué es 0? ¿Por qué razón? Porque si nosotros leemos el enunciado, por eso es que es muy importante muchas veces leer el problema que se está haciendo, porque muchas veces uno se equivoca ahí, suele pasarnos, a todos nos pasa, nosotros nos damos cuenta que la velocidad es constante, es decir, no hay aceleración. Entonces, como no hay aceleración y este 0 es constante, ese 0, pues únicamente nos va a quedar esto, 0. Y entonces la posición final de Bowser va a ser igual a la velocidad inicial que tiene por el tiempo. ¿Sí? Entonces, ya que tenemos esto de aquí, podemos despejar el tiempo. El tiempo va a ser igual a la posición final de Bowser entre su velocidad inicial. Y si nosotros sabemos que están en el mismo punto de distancias, en el mismo punto final, como se vio, sabemos que van a tener el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir esto que tengo acá en esta parte que tengo acá. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda que es igual a un medio de la aceleración por todo eso al cuadrado. Ya lo tenemos ahí expresado. Entonces, ya que lo tenemos expresado, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos esto de aquí. Tenemos que despejar el valor de x, porque es lo que nos interesa conocer. Aquí, si se dan cuenta, eliminen los subíndices. ¿Por qué? Porque es la misma distancia. ¿Sí? No hay necesidad entonces de especificarlo como distancias distintas, porque es el mismo punto en el espacio donde se están encontrando. ¿Ok? Entonces, ya tengo esto. Despejo, paso esto dividiendo, divido en ambos lados de la ecuación, porque eso de pasar aquí, esto, no, eso no es cierto, eso no pasa. No se está pasando esto de acá para acá. Sé que es tentativo decir que es lo mismo, pero no. Lo que estamos haciendo es la operación en ambas partes de la expresión. Es como si yo, por ejemplo, tuviera x cuadrada acá y x cuadrada acá. Simplemente estoy dividiendo entre x al cuadrado, ¿ok? Entre el término del mayor exponente. Y obviamente esto, pues, es 1. Esta parte de aquí es 1, ¿ok? Entonces, ¿qué nos queda?
1 sobre x igual a la aceleración entre 2 por la velocidad inicial al cuadrado. Despejamos, o mejor dicho, de otra manera, multiplicamos por x en ambos lados. ¿Y qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto. Esto de aquí. Aquí nos queda 1. Esto se vuelve 1. Esto de aquí. 1. X acá. Esto así. Hacemos un poco de marañas matemáticas y nos queda esto. Recordemos eso de despejar. ¿Qué es despejar? ¿Por qué despejamos? ¿Para qué rayos despejamos? ¿Por qué hacemos eso? Esto es lo que es realmente. Si uno va a pensar de una forma correcta, esta es la manera correcta de pensarlo. Que sí, es fácil el otro camino, pero esta es la manera verdadera. Sí, es válido. O sea, yo no estoy diciendo que no despejen así o que hagan todos esos artilugios matemáticos, sino que conozcan el porqué de las cosas. ¿Ok? Pueden hacerlo de la manera que ustedes gusten, pero siempre sabiendo qué es lo que están haciendo. Eso es lo importante, saber qué es lo que se está haciendo. Entonces, ya que tenemos esto de aquí realizado, pues lo único que hacemos es sustituir los valores numéricos y nos da que es 91.3 metros. Así, sin más. El problema está resuelto. Perfecto. Pero nos falta un inciso. La velocidad todavía no se acaba. Digo, todavía no llega. Entonces, vamos a considerar el inciso B. ¿Qué nos decía el inciso B? ¿Cuál es la velocidad que lleva en ese punto? Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que remitirnos de nueva cuenta a nuestras ecuaciones de la cinemática, donde dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la diferencia de posición en el espacio. Posición final menos posición inicial. Aplicamos raíz en ambos lados. Aquí raíz y aquí raíz. Esto pues sabemos que es 1. O bueno, si nosotros recordamos la definición de raíz, porque ya lo habíamos visto en un video, esto de aquí viene siendo el valor absoluto de B. ¿Y cuál es el valor absoluto de B? Pues simplemente B. Pero bueno, no vamos a clavarnos mucho con esa parte matemática. Estamos en física, pero bueno, esto es importante siempre considerarlo. Nosotros aplicamos todo eso, esto de acá, y pues ¿qué nos va a dar? Sustituimos numéricamente esos valores. Tenemos que la velocidad inicial de Mario es 0, ¿sí? Es 0. Más 2 por la aceleración, que es 1.83 por 91.3 menos 0. Sustituimos numéricamente los valores, como lo estamos viendo ahí, ¿y qué nos da esto? Un valor de 18.27 metros por segundo. A esa velocidad va a poder alcanzar Bowser. Esa es la velocidad que va a tener en ese punto. ¿Y en qué punto se van a ubicar en el espacio? En 91.3 metros. Como vemos, es un ejercicio que puede ser complicado de entender en un principio, pero realmente la complejidad del enunciado está en saber interpretar gráficamente lo que estamos haciendo, lo que se está realizando, lo que se está pidiendo. Una vez que nosotros identificamos gráficamente o mediante un diagrama la imagen o la representación del fenómeno físico, podemos hacerlo. Por eso es que no nada más es establecer cálculos mecánicamente y hacerlos, sino también imaginar la situación que estamos estudiando. Esto es muy importante dentro de la física. Por eso es que muchas veces este tipo de carreras llevan laboratorio para poder entender lo que se está haciendo. Y pues obviamente también es importante leer el enunciado, porque muchas veces una mala interpretación o comprensión lectora de un enunciado nos va a conducir a errores. Y es importante saber lo que nos está pidiendo y saber la definición de cada uno de los términos que se especifican en un enunciado de un problema. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse y compartir el contenido si es de su agrado. Y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.